Amigos, desde Jaca, capital de Pirineo Sur. Vamos a hacer un pequeño resumen de los problemas más significativos que vemos en estos momentos y que a lo largo del último año hemos ido remarcando, sobre todo a través de Periscope y YouTube. Hoy vamos a volver a hablar de los bancos centrales, de los que en algún tiempo se consideró omnipotentes bancos centrales y que hoy tienen serios problemas. Vamos a hablar también de la opinión del ejército alemán respecto al futuro de Europa. Y casi es una obligación hablar de los problemas que tenemos en este país llamado España, en la que el hula hula predomina sobre todos los problemas que tenemos en estos momentos. Todo va bien en España, según el presidente Rajoy, un presidente que hemos calificado de corrupto en muchísimas ocasiones, cuando en realidad nuestros problemas son muy grandes, quizás no tan grandes como los de otros, pero sin lugar a dudas suficientes para dejarnos completamente fuera de juego. Decía que los bancos centrales en algún momento se han creído omnipotentes. A lo largo de los 400 periscopes que podéis ver, movimiento 7 jaques, movimiento postcapitalista 7 jaques, a lo largo de esos 400 periscopes hemos hablado muchas veces de la banca de inversión, de los 22 grandes bancos de inversión que existen en el mundo, de los cuales 14 de ellos se podrían considerar que son bancos gángsters, bancos formados por consejos de administración en la que hay verdaderos delincuentes, y también nos hemos hablado de los bancos centrales. En nuestra opinión, tras la crisis de 2008 no se resolvió absolutamente nada. ¿Quiere decir esto que tenemos los mismos problemas que había entonces y muchísimos más en estos momentos? Como recordaréis, la crisis del 2008 nace de la crisis subprime, o sea, de las hipotecas de Estados Unidos. Pero en realidad lo que descubren es que toda la gran banca de inversión y los bancos medianos y pequeños están interconectados, y lo que descubre es que han creado productos financieros tan tóxicos que en el año 2008 se podía certificar que toda la gran banca de inversión, incluso casi toda la banca comercial, estaba quebrada. Hoy, 2017 finales, poco ha cambiado en la situación. Casi podríamos decir que en estos momentos ha aumentado el nivel de la crisis financiera que existe especialmente en Occidente. Ahora empezamos a tener seguridad absoluta de que antes o después caerá algún gran banco central. Yo pondría 3 candidatos: el Banco Central de Japón, el Banco Central de Alemania, como consecuencia de la gran crisis financiera que atraviesa el Deutsche Bank, con 42 billones de 12 ceros de derivados en sus balances y que se está sosteniendo artificialmente a base de ir jugando a medida que llegan los vencimientos, ir modificando los derivados por otros a más largo plazo. El tercer gran banco central que podría tener problemas, aunque menos que los otros dos, es la Reserva Federal de Estados Unidos. Es muy importante que analicemos lo que quiere decir que uno de los grandes bancos centrales de Occidente pueda caer, o sea, pueda quebrar.
y el por qué. Y por qué las consecuencias pueden ser malas para todos, salvo que haya una especie de confabulación entre una serie de bancos centrales que sacrifiquen a uno de ellos para salvarse los demás, aunque siempre con graves consecuencias. Ligado a todo esto, el Banco Internacional de Pagos de Basilea acordó esta semana disminuir los criterios de riesgo para todos los bancos en Occidente y alguno más. Durante años, lo que llamamos el Basilea III pretendía calificar los riesgos y obligar a los bancos a funcionar de una determinada manera. ¿Qué problema ha surgido en estos últimos 4 años que han imposibilitado que ahora a comienzos de 2018 se establecieran normas serias y rígidas para que los bancos calcularan los riesgos cuando hacen operaciones propias de inversión o cuando prestan a terceros? Era vital el clasificar distintos tipos de activos, distintos tipos de riesgo y poner unas exigencias de capital según los préstamos o según las operaciones que realice sobre todo la gran banca de inversión, que es la que puede generar grandes problemas. Ayer toda la banca española, hemos dicho muchas veces que la banca española es un ejemplo típico de la manipulación de los poderes públicos para contar mentiras que la gente traga con una facilidad impresionante. Hace un año nada más el Banco Popular era un banco sin ningún problema. Nosotros decíamos que el Popular, por descontado, el Banco Santander, el Banco Bilbao Vizcaya, Bankia, la banca intervenida por el Banco Central Europeo, tenían grandes problemas y el Estado había echado una mano tan importante que había puesto prácticamente en riesgo la mitad del PIB español por salvar a los bancos. Esto ha ocurrido también en otros países, por descontado, y especialmente en Alemania, en Estados Unidos, en Bélgica, en Francia, en el Reino Unido, en China, aunque no pertenece a Occidente, porque todavía priman de alguna manera por decirlo de alguna manera, los intereses más claros del neoliberalismo financiero, que es que se salve a la banca, se salve el sector financiero y se sacrifique al resto de los ciudadanos, a las clases medias, a los jubilados, a los jóvenes que tienen que entrar en el mercado de trabajo, etc. Esta es la realidad que estamos viviendo en Occidente y por la que pagaremos un alto precio. Porque si 10 años más tarde del comienzo de la crisis ahora pudiéramos decir que ya no hay problemas financieros en la banca de Occidente, pues podríamos razonar que la política desarrollada ha sido correcta. Pero no es el caso. Y desgraciadamente es por lo que os comento cuál de los 3 grandes bancos centrales, he dejado a un lado el Reino Unido, o sea el Banco de Inglaterra, cuál de los 3 grandes bancos centrales restantes puede ser el primero que caiga en quiebra. Y la respuesta en principio, sin ser fácil, la podríamos llevar en dirección a Oriente, es decir, hacia el Banco Central de Japón. Desde hace más de 20 años, Japón es una economía que no crece. Japón sufrió una crisis impresionante en que los grandes bancos estaban completamente quebrados. Las grandes empresas industriales y de servicios japonesas estaban también en una situación crítica y la solución que se adoptó fue inyectar en el mercado financiero dinero y más dinero para cubrir de alguna manera las necesidades de particulares, de empresarios y de la banca japonesa. La realidad hoy
La realidad hoy